En este día del amor no critique, ame a su hermano, no pelee por temas secundarios. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie de Romanos. Soy Javier Carrá, esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario de la Escritura, viendo el número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos con Romanos capítulo 14. Prepárese, porque al nomás terminamos Romanos, seguimos con Cantares, siempre un capítulo diario. Creemos que toda la Escritura se trata de Jesús. ¿Y quién nos enseñó que toda la Biblia se trata de Jesús? El mismo Cristo resucitado. Le dijo a aquellos dos que iban camino de Emaús, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, dice, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Y mire, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, nuestra alma reposa. Comenzamos a recibir su poder, su sabiduría. Comenzamos a ser transformados por el Espíritu Santo. Así que sin más, veamos a Jesús en Romanos 14. Y bueno, Romanos 14 trata de la libertad cristiana y cómo debemos de tratar a los hermanos que tienen diferentes convicciones que nosotros en temas secundarios. Usted sabe que entre los cristianos evangélicos hay muchas denominaciones diferentes. Por ejemplo, están los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los pentecostales, los episcopales, esta Asamblea de Dios. Hay denominaciones, pero todas estas difieren una de la otra en temas secundarios. Y bueno, básicamente lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 14 es que usted y yo como cristianos no debemos ser criticones, ni juzgones, ni pelear por temas secundarios. No hay que dividir la iglesia. Veamos por favor Romanos 14 del 1 al 3, léalo conmigo, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Son diferencias menores, diferencias en temas secundarios. Por ejemplo aquí, que si es prohibido comer esto o no, que si la carne que probablemente dice había sido sacrificada a los ídolos, ¿será pecado que un cristiano la coma? Estaban los que decían que no era pecado porque un ídolo dice, nada es, yo la como y le doy gracias al Señor por los alimentos. Pero está el otro que decía, no, eso es pecado, te vas a contaminar. Y uno criticaba al otro y había división en la iglesia. Así hoy en día hay división muchas veces en temas secundarios. ¿Cuáles son los temas secundarios? Los que no tocan el corazón, el centro, la esencia de la fe. Un tema secundario podría ser si es conveniente o no usar la batería, el instrumento, batería en la iglesia. Otros dicen, no, es que la adoración tiene que ser estrictamente solo con salmo. Hay otros que dicen, no, es que el culto se tiene que hacer sábado, porque sábado es el día de reposo original, el Shabbat, ¿verdad? Otros dicen, no, a partir de la resurrección tiene que ser domingo y los del sábado están mal. Muchas veces los del domingo dicen, es un día donde no tenés que hacer nada, no podés ni salir a comer, ni pasear con tu familia, tenés que ir al culto en la mañana, al culto en la tarde y aún en tu casa. No podés practicar ningún deporte, hacer oficio, nada, tenés que estar acostado solo oyendo alabanzas. Hay temas secundarios así y la palabra nos dice que no estemos criticando al hermano por estos temas. Mira el versículo 5, Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros, dice el 7, vive para sí y ninguno muere para sí. No dividamos el cuerpo de Cristo criticando al hermano porque piensa diferente de nosotros. Ahora, en temas primarios, ahí sí es diferente. Un tema primario es, por ejemplo, decir que Jesús es el Hijo de Dios. Eso no es negociable. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. En ese sentido, no nos podemos llamar hermanos de los testigos de Jehová, porque están negando una doctrina primaria, el decir que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, solo en Cristo, el decir que la Biblia es la palabra de Dios, la cual ha sido preservada y no ha sido corrompida. Todas esas son doctrinas primarias. Y en esas, las denominaciones cristianas estamos de acuerdo, pero aquí Romanos 14 habla de la libertad cristiana en temas secundarios. No dividan la iglesia, porque todos somos del Señor. Mira el versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo primero que el Señor nos dice hoy es no dividan mi iglesia por esos temas secundarios. Lo segundo que nos dice es que debo procurar no ser de tropiezo para mi hermano. Mira el versículo 13.
Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Cómo debo amar a mi hermano que tiene convicciones diferentes? No ser de tropiezo. Yo tengo que estar dispuesto, dice Pablo, a restringir mi propia libertad, a limitarme a mí mismo en lo que yo considero que no es pecado. Pablo dice, yo podría comer carne que supuestamente ha sido ofrecida a los ídolos. Para mí, un ídolo nada es. Para mí, yo sé que todos los alimentos vienen del Señor. Yo le doy gracias. Pero si voy a ser de tropiezo y un hermano se va a perder por mi culpa, prefiero restringir mi libertad. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas para las cuales beber vino no es pecado. Y ciertamente la Biblia no es que prohíba, si advierte de lo peligroso. Y yo personalmente considero que no conviene. Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Dice, no mires al vino cuando rojea, porque como serpiente te picará. Muchas vidas son destruidas por el alcohol. Muchas personas quedan adictas, atrapadas. El enemigo usa eso para enfermar, para destruir. Pero habiendo dicho todo eso, la Biblia no lo prohíbe. La Biblia prohíbe la borrachera, la embriaguez. Y hay pasajes donde el mismo Señor Jesús convirtió el agua en vino. Así que pudiera haber alguna persona que puede disfrutar de una copa de vino y no se emborracha y considera que no es pecado. Pero si por esa persona van a haber otros débiles en la fe que van a tropezar y que tienen problemas con el alcohol, ya yo no estoy andando conforme al amor. Y mire lo que dice Pablo, versículo 21. Hasta toca ese mismo ejemplo del vino. El 21, y con esto terminamos la lectura. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No debo de ser de tropiezo. Así que el mensaje es doble. No critique a los que piensan diferente de usted y no sea de tropiezo para el débil en la fe. ¿Cómo aplicamos entonces Romanos 14? Número 1, no critique ni pelee por temas secundarios. Ahora bien, si alguien se ha desviado de la verdad, si alguien ha caído en una de estas sectas, ¿verdad? Los judaizantes, por ejemplo, que dicen, no, las epístolas del apóstol Pablo no están correctas, empiezan a desechar partes de la Biblia, ahí sí, usted puede contender ardientemente por la fe, dice, porque está rescatando un alma del infierno. Pero por temas de opinión, donde yo digo, esto no se debería de hacer, que la decoración en la iglesia no, que las luces, que la pantalla, que el sonido, bueno, incluso algunas doctrinas son secundarias, que si los dones son para hoy o no. Yo pienso que sí son para hoy, pero respeto a los hermanos cesacionistas, seguimos siendo hermanos en Cristo. No critiquemos, no señalemos, no tengamos actitudes sectarias donde decimos solo nosotros tenemos la verdad, solo nosotros tenemos la razón, las otras denominaciones están mal. No, pídale al Señor un amor más grande que mi propio ego y que mi propio orgullo. Recordemos que cada uno de nosotros dará cuentas al Señor. Mejor preocupémonos nosotros de agradar al Señor con lo que se nos ha sido dado. Y procuremos la unidad entre cristianos, recordando que somos hermanos. No procure la división, sino la unidad. Y número 2, tome hoy la decisión, no seré de tropiezo a mi prójimo. Procuremos, hermano, amar al débil en la fe. Imagínese que usted conoce un recién convertido y usted disfrutando de su libertad cristiana va a ser de tropiezo para ese recién convertido. Andemos en amor en este día que el mundo le llama el día del amor, ¿verdad? Para el cristiano todos los días son los días del amor de Cristo, pero en este día del amor ame a su hermano, no siendo de tropiezo. Procuremos dar siempre un buen testimonio, intachable, nuestra forma de hablar, hasta nuestros hobbies, nuestros pasatiempos, nuestras redes sociales, las fotos que subimos, no ser de tropiezo al hermano. Disfruta de tu libertad en Cristo, pero siempre amando a tu prójimo.